Gracias Sheila por el pase y ahora vamos a ingresar a nuestro segmento de hogar. En esta ocasión, una vez más nos acompaña Daisy Coya y el representante de la SUNAS, así que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Piero. Buen día, ¿cómo estás? Daisy, como siempre, tocando estos temas que son de interés para toda nuestra sociedad y, por supuesto, para tener también la información adecuada para poder accionar con el servicio de agua. Así es, estamos para brindarles la información que se requiera. Y hoy vamos a hablar precisamente sobre cobro por uso indebido del servicio y vamos a dar algunos ejemplos prácticos para que usted tenga en cuenta de qué trata. ¿Ok? Entonces, comencemos con el primer ejemplo, Daisy, que es bastante común aquí en nuestra ciudadanía, el cual es que las personas, cuando incumplen con el pago del agua en 2 meses, se hace el corte respectivo y algunas personas se pasan de vivos, de moscas y lo reaperturan de una manera ilegal. Exacto, suele pasar, es una reapertura indebida, ¿no? Indebida. Exacto, claro. Bueno, como ya lo has indicado muy bien, suelen cortar el servicio por falta de pago y normalmente en vez de realizar el pago como corresponde, suelen reaperturarse el servicio indebidamente. No sé de dónde sacan los instrumentos, porque hay que saber, pues también utilizar, maniobrar, ¿no? La caja. Sí, las cajas están protegidas, tienen llave, pero se las ingenian. Okay. Y en ese caso hay que hacer, por ejemplo, la EPS tiene que ser un cobro por recupero, desde el momento en que ellos han cortado, porque tienen un control, la fecha exacta de cuándo se realizó el corte y en el momento en que algún técnico lo haya visto esa reapertura. Entonces en ese periodo, con un máximo de 12 meses, se le puede aplicar el recupero por el servicio que ha utilizado indebidamente, claro, siempre y cuando tenga el medidor, y si no lo tiene... Bueno, cuando tiene el medidor es más fácil porque si se reapertura, normalmente el medidor va a seguir, va a marcar y entonces todo el monto los metros cúbicos que ha marcado se le va a facturar. No hay problema. Ahora, como indicas, cuando no tiene, se le pone por según la tarifa y de acuerdo a las unidades de uso y a lo asignado, ¿no? Ahora, pasemos al siguiente ejemplo. ¿Cuál sería, Daisy, por favor? El siguiente normalmente hemos visto también es que hay algunos usuarios suelen burlar el servicio. Ya. O sea, vale decir que son usuarios que tienen la conexión, cuentan con una conexión, pero adicionalmente tienen otra conexión indebida, ¿no? Entonces, por lo bajo. Exacto. Incluso te contaré, he visto en cuando hicieron algunas obras, había una conexión instalada y justo debajo de esa hay un tubo pegado que ni se nota, pero es una conexión ya indebida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Normalmente los que van a lecturar todo lecturan la parte de encima, donde está el medidor. Suele girar, pero mínimo, porque finalmente el agua está pasando por el otro tubo, ¿no? Entonces, en ese caso también tiene que ser un recupero porque finalmente el agua está utilizando. Entonces, para la EPS es más fácil cuando tiene un medidor, porque el usuario ya está registrado ante la empresa. Ese predio ya tiene agua. Entonces, si tiene medidor, saca un promedio histórico de cuánto más o menos consumía, ¿no? O en su defecto igualito, de acuerdo al uso que le está dando el predio, se le hace un cálculo y se recupera también por ese uso de agua que le ha dado. Ahora dice, ¿el medidor puede ser adulterado de alguna forma? Sí, hemos encontrado también en varios casos. Hay un dispositivo, por llamarlo así, que lo llaman fleje. Entonces lo introducen, pero normalmente hay algunos usuarios también que dicen que la empresa lo manipula para que gire más rápido. Pero ese es menos probable que el usuario lo manipule para que no gire. Entonces hay algunos instrumentos, ligas, en fin, lo que hemos encontrado lo introducen al medidor, cosa que gira muchísimo más lento, o incluso hay algunos que lo invierten el medidor. Y eso suele ocurrir lamentablemente con negocios grandes. Y eso es lo peor. Claro, o sea, se supone que ellos tienen mayor poder adquisitivo y puedan pagar el servicio de agua, pero no. Es como que en el día usan el agua, de noche lo invierten y entonces retrocede. Y son los primeros en exigir sus derechos después. Nada más, qué lamentable, ¿ah? Pasemos ya al tercer caso, y también es bastante común cuando una persona hace un uso indebido de una manera ilegal del agua, ¿no? Ya con conexiones que lamentablemente están yendo por lo bajo, a diferencia del tema anterior, esto ya pues es mucho más fuerte, ¿no? Pero son temas, conexiones clandestinas o ilegales, claro. Sí.
Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese tema? Finalmente es un predio que no tiene ninguna conexión, nada, es simplemente de manera clandestina, ¿no? o ilegal, se conecta el servicio de... ¿Y cómo realizan este proceso? ¿Se roban el agua de otra casa? ¿Cómo lo sacan? Normalmente suele suceder cuando las viviendas están más alejadas de la zona urbana, en las periurbanas se podría llamar, y las pistas están de tierra, entonces tienen que escarbar hasta llegar a la red matriz y suelen hacerlo de noche y se conectan, ¿no? Suele pasar. Wow, o sea, ellos mismos instalan sus tuberías, todo, y lo hacen pues de una manera ilegal, como lo comentábamos, como en sí es este caso, ¿no? ¿Y cómo procede la empresa al descubrir que se está haciendo este mal uso del agua? Bueno, en ese caso, lo primero es que tiene que cortar el servicio, retirar la conexión. Es un costo que genera eso, entonces hay que tener en cuenta. Es un costo de mandar a tu trabajador, de retirar la conexión, horas hombre, equipos, y además el tiempo que ha podido utilizar el agua, ¿no? Entonces con un máximo de 12 meses también se le hace el recupero. Todo eso sale en un recibo de pago. Okay. Aparte de las acciones legales que pueda tomar la empresa en contra del usuario que ha hecho la conexión clandestina. Recordemos que eso está penado, entonces puede iniciar de acciones legales, ¿no? Ante la fiscalía y todo lo demás, aparte de regresarte el cobro. O sea, existe una sanción económica entonces, ¿no? Que viene en el siguiente recibo. Sí, okay. Bueno, sacan un recibo efectivamente, y además quiero indicar en ese de clandestino es doble, porque normalmente, como te indicaba anteriormente, okay, en un doméstico el asignado es 30 metros cúbicos, ¿ya? Pero cuando te encuentran una conexión clandestina te van a aplicar 40 metros cúbicos. Y si el uso que le dabas era industrial, o sea, para un proceso constructivo, normalmente se aplica 50 metros cúbicos, pero en este caso te van a aplicar 80 metros cúbicos de recupero. Muchas gracias por toda la información, pero qué bueno que todo nuestro público televidente esté informado, y por supuesto es importante también los últimos consejitos que no pueden faltar aquí en Entre Gente. ¿Cuáles serían, por favor? Hacerle un llamado a la población, como decíamos, el pago que nosotros realizamos es para que se produzca el agua de calidad que nosotros podamos consumir. Estas conexiones ilegales o indebidas finalmente nos perjudican. Si ustedes evidencian ese tipo de conexión o mal uso del agua, también llámenos, repórtenlo para nosotros poder hacer respetar el consumo de agua adecuada, ¿no? Que es para consumo humano. Ok, Dexy, muchas gracias una vez más. Y bueno, no te muevas de tu pantalla porque continuamos con mucho más aquí en el programa.